Hola, gusto en saludarles a cada uno de ustedes y continuando siempre con los temas que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca del control del sueño a través de los procesos neuronales específicos, ¿verdad? Para ello, pues vamos a explicar no solo no solo la estructura importante o las tres estructuras importantes que lo constituyen el núcleo supraquiasmático, los núcleos paraventriculares y sobre todo los sistemas de activación reticular. Pero bueno, recordemos esta acción eléctrica. Recuerden ustedes, por ejemplo, las acciones que se dan cuando las personas estamos con los ojos abiertos, que son las acciones de las ondas beta. Cuando empezamos a cerrar los ojos y a cabecear, estamos hablando de las ondas alfa. Cuando empezamos a tener ya los sueños profundos de la fase uno, 2 y 3, empezamos a tener ya la presencia de ondas teta y podemos considerar en esta parte de este sueño, que ya es el sueño profundo, lo que llamamos los splinters y los complejos K, que tienen que ver con esa parte de la interrupción del sueño en términos conductuales. Y pues vamos a hablar de las ondas deltas cuando ya estemos en la fase 3 y 4 del sueño, para luego retornar de nuevo a la fase de las ondas betas, que nos van a decir una relación entre estar dormido o estar despierto, ¿de acuerdo? Entonces, importante en esta parte, perdón, cuando nosotros hablamos de vigilia, llamado no REM, versus ¿cómo se llama? El sueño REM, entonces entendemos como un recordatorio en esta fase que la actividad de vigilia se va a definir más en la presencia de ondas irregulares de las ondas beta y alfa. En la fase no REM siempre de esto, es decir, que cuando ya empezamos en el sueño vamos a presentar diversas activaciones de las ondas teta, de los usos complejos K y el sueño de ondas lentas, ¿sí? Para luego pasar a la fase del sueño REM. Entonces, el no REM constituye, por ejemplo, la transición del sueño vigilia a través de la fase uno. El 2 constituye el periodo de activación de esa fase de las ondas splinter usos del sueño o complejos K, donde el sueño todavía no se ha consolidado como tal. Y en el 20, perdón, el 50% de la actividad delta que se sincroniza empieza a producirnos el sueño de ondas lentas para definitivamente dormir profundamente. Y del sueño REM, donde empieza a haber una desincronización de las ondas cerebrales y una amplificación de esto, produce, por ejemplo, una sensación de estar despierto. Por eso es donde tenemos las sensaciones de imágenes producidas como ondas teta. Basados en esto, entonces vamos a entender que el sueño REM, ¿sí? Versus el sueño no REM. En el sueño REM vamos a tener nosotros ausencia del sueño del movimiento de los ojos oculares rápidos. Vamos a tener ausencia del movimiento. Vamos a tener ese movimiento rápido de los ojos. Va a haber, por ejemplo, en el caso de la erección del pene o la secreción vaginal, en el sueño no REM, perdón, en el sueño REM, disculpen, y en el sueño vamos a ver cuestiones de imágenes como sueños. ¿Ya? Va a haber una respiración irregular porque se va a coordinar conforme lo que se está viendo y la temperatura cerebral va a ser mayor porque vamos a tener mayor flujo de sangre y mayor aporte de glucosa. Y por eso pues van a producir imágenes. Y hay una secreción de las gonadotróficas bajas y obviamente va a producir, por ejemplo, se puede despertar fácilmente una persona. Si lo vemos en el sueño que no es REM, vamos a ver una sincronización de las ondas electroencefalográficas. Hay cierto movimiento, ¿sí? Por eso es que a veces nos movemos y no sentimos esas sensaciones, pero estamos despiertos. Es ahí donde estamos en la fase de vigilia. Pero usted no se recuerda. Hay leves movimientos oculares, hay menos actividad genital, hay ideas vagas en la mente, la respiración se vuelve lenta y la temperatura es menor porque no se está produciendo imágenes. Hay un flujo reducido de sangre y obviamente pues no hay, en el caso de las hormonas del crecimiento,
es muy alta porque en un momento hay una activación de la adenosina, que todavía estamos en la fase de despierto, ¿sí? Y así podemos hablar mucho. Por ejemplo, en el caso de los fenómenos cardiovasculares, en el sueño no MOR hay bradicardia, bajo frecuencia o bajo latido cardíaco. En el sueño MOR, que ya están, va a ser variable porque depende de lo que se está produciendo. El proceso respiratorio va a haber baja respiración y en el MOR va a ser variable, ¿sí? Las hormonas, por ejemplo, van a producirse mayor cantidad de hormonas del cortisol en el sueño MOR versus las hormonas del crecimiento en el sueño no MOR. A nivel sexual va a haber flacidez en esta fase y va a haber tumefacción o erección. En ocular, pues no va a haber tanto movimiento como lo va a hacerse en el MOR. Y en la actividad cerebral, pues los pensamientos o imaginaciones son muy vagas, a diferencia de los ensueños, como se definió más adelante sobre los ensueños. Bueno, ¿cuáles son las funciones del sueño no REM? Restaurar tejidos, establecer el proceso de hormonal crecimiento y conservar la energía. El sueño amor tiene muchas otras variaciones entre el aprendizaje, la memoria, el crecimiento y el procesamiento de información. Bueno, entonces en esta imagen pues se puede ver las áreas que se van a activar durante digamos, la oscilación del sueño, ¿ya? Y cómo se produce, por ejemplo, digámosle mayor activación en las regiones temporales occipitales. En esta parte vamos a ver la neuroanatomía que se supone es la que participa en todo este proceso, desde la neuroanatomía a la neuroquímica, pasando desde el núcleo supraquiasmático, que es el responsable del reloj biológico y de los ritmos circadianos, hasta la acción hipotalámica digámosle, donde se produce el sueño vigilia y que puede haber una alternancia en esto, pero digámosle, estimulados por el núcleo supraquiasmático, que es el reloj biológico. Y van las acciones a niveles o regiones un poquito más específicas del tálamo, ¿verdad? Donde se organiza la actividad cortical. Y también por el núcleo, el sistema de activación reticular denominado eh, sistema de activación que controla la conciencia, del tronco encefálico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver alteraciones de corticales ascendentes, alteraciones en el sueño MOR y el sueño de ondas lentas. Recordemos que pues el sueño tiene muchas interpretaciones en el sentido y entonces las actividades del sueño pueden interpretarse como actividades de conciencia o alteraciones de conciencia, ¿no? Y aquí pues vamos a ver el conjunto de los neurotransmisores asociados tanto para la vigilia como en el sueño y que parten precisamente de estas regiones del mesencéfalo, de la región pontina o de la base del puente, y que pues está incluida en los sistemas de control de activación reticular, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos un sincronizador. Los sincronizadores van asociados a los relojes biológicos. Y un sincronizador importante es el núcleo supraquiasmático. Este es digámosle, por su naturaleza es el importante. Entonces está situado por encima del quiasma óptico, contiene un reloj biológico que es responsable de la organización de muchos de los ritmos circadianos del cuerpo. Y aquí nos referimos a ritmos circadianos, nos estamos refiriendo a cómo interpreta la luz y la oscuridad, ¿sí? Y para eso necesita de la melanopsina, que es un fotopigmento que se encuentra en las células ganglionares de la retina y cuyos axones van a transmitir la información al sistema nervioso, que se va a proyectar al tálamo y que va a proyectarse a las regiones del mesencéfalo. Pero la melanopsina es precisamente, digámosle, el pigmento de la retina que va a determinar precisamente eso. En algún momento hablamos de esa melanopsina como parte de lo que son las percepciones visuales, ¿no? De la visión ciega, pero que de alguna manera lo vamos a ver acá, ¿sí? Como vamos a ver la participación de la región preóptica ventrolateral de nuestro sistema, recordemos la melanopsina que va a detectar la luz, activa el núcleo del hipotálamo, que es el núcleo preóptico ventromedial, junto con el núcleo supraquiasmático,
hace una interacción a nivel de los ganglios cervicales, magnocervicales, y activa la melatonina. Esto es, bueno, y activa la región de la corteza visual para producción de imágenes. Veámoslo de esta forma, ¿sí? Tenemos los núcleos periópticos. En algún estudio se explica que los núcleos periópticos van a ser los responsables de controlar los núcleos supraquiasmáticos. Parece que este sería como el interruptor o el botoncito de encendido y apagado. Algunos estudios con ratas han demostrado que estimular demasiado los núcleos periópticos ventrolaterales produce una anulación de los núcleos supraquiasmáticos y no se identifica el sueño, o no se identifica la luz y oscuridad, y eso produce una somnolencia, o produce un insomnio, o produce una interrupción del proceso de sueño. Entonces, como el proceso va, tiene que ir a los núcleos geniculados laterales, ¿de acuerdo? Que van a producir estimulación visual, es decir, que si usted se toca los ojos, puede producir una activación de esto y producir sueño. Pero también está asociado básicamente a la producción de las imágenes que posteriormente se van a producir en el sueño, ¿sí? Entonces, las áreas peróptico-ventrolaterales que estén inhibidas, obviamente van a activar un sistema de despertar, ¿sí? Entonces, por eso les decía hace rato que parece que, eh, por ejemplo, estos núcleos que son los responsables del botón de sueño, cuando están inhibidas, se activa un sistema de despertar, ¿de acuerdo? Que puede tener una acción con la activación de acetilcolina, noradrenalina, serotonina, histamina, es decir, se despierta, ¿sí? El sistema flip-flop está encendido, ¿de acuerdo? Entonces está inhibida y entonces por lo tanto está inhibida, no va a estimular al núcleo supraquiasmático y por lo tanto vamos a estar despiertos, ¿sí? En algún momento, pues cuando esta está activada, ¿de acuerdo? El sistema de activadores del tronco cerebral del prosencéfalo va a anular la acción de estos neurotransmisores y nos va a mantener en sueño, ¿sí? Entonces este es el sistema flip-flop apagado. Vamos a ver de nuevo acá. Cuando las regiones de las áreas periópticas ventrolaterales, ¿sí? Que pueden estar una inhibición o una inhibición, la respuesta de retroalimentación va a ser que el sistema de activación del tronco cerebral del prosencéfalo nos mantenga despiertos. Pero van a haber oscilaciones entre las ondas de las neuronas de la hipocretinérgicas, que en algún momento en la hipotálamo lateral nos va a activar y nos va a mantener una oscilación entre dormir y estar despierto, ¿sí? Entonces vamos a ver acá la acción de cómo se produce la acción de la melatonina, ¿sí? A través de ese sistema que ya se los explicaba, ¿verdad? Em, ¿Cómo se produce la melatonina? Se produce a través de la acción, ¿sí? La melatonina se inhibe con la luz y se estimula con la oscuridad. Produce una activación supraclasmática, produce pues obviamente una acción a nivel del ganglio cervical para estimular de alguna forma esa glándula, ¿sí? Estos sistemas estos sistemas que tienen que ver con lo que es el sueño vigilia a través del ritmo circadiano, ¿sí? De alguna manera va a producir estas respuestas que están acá, que van desde hipotálamo, tálamo y tallo cerebral. Entonces, esta imagen la había presentado anteriormente, precisamente, que son los sistemas que van a trabajar y las sustancias químicas que van a participar. La formación reticular o también el sistema de activación reticular, que es la región que contiene neuronas implicadas en el sueño, sobre todo las del sueño REM, es activada por neuronas colinérgicas del área peribraquial, ¿de acuerdo? En el caso de los núcleos magnocelulares, el núcleo del bulbo raquídeo está implicado en la atonía muscular que acompaña al sueño REM, ¿sí? El sonambulismo. Entonces, anteriormente les decía que para producir el sueño
se debe entender que el ritmo circadiano, controlado por el núcleo supraquiasmático, debe de ser capaz de anular la acción del sistema reticular. ¿Sí? Cuando eso no se logra, probablemente esa sería una de las teorías de lo que es el insomnio o de lo que es el actuar los sueños, ¿sí? O el sonambulismo. Bueno, ¿quién controla el sueño REM? El área peribraquial de las neuronas colinérgicas. Por eso es que se puede considerar que si la acetilcolina es el responsable de la vigilia, el sueño paradójico puede interpretarse de esta forma. Durante el sueño REM se presenta una tasa de descarga muy elevada, lo que pone en marcha diferentes componentes del sueño, como por ejemplo la presencia de ondas PGO, que son las ondas de la protuberancia que se activan en la protuberancia genicular occipital. Esa onda PGO lo que está haciendo es que activa, digámosle, explica la acción consciente, visualizada y fabricada en la región occipital. Entonces nos va a dar el signo del aparecimiento de imágenes en el sueño REM. Si existe una desincronización en esta región, va a producir una atonía, es decir, que no vamos a poder movernos, ¿sí? Pero va a producir movimientos oculares que de alguna forma pueden estar asociados a la imagen de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces esas neuronas colinérgicas de esta región peribraquial, ¿sí?, tiene relación con la formación reticular del puente, del mesencéfalo, del tálamo, los núcleos geniculados laterales, de lo que es la fabricación del movimiento ocular, las áreas subcorúleas de las áreas ¿cómo se llama? Del ceruleus, coruleus, y de activación adrenérgica, y del núcleo magnocelular del bulbo raquídeo. Bueno, si es una formación reticular pontina, entonces en esta región vamos a ver una desincronización, es decir, que ya no se va a activar la conciencia y se va a inactivar. Va a producir actividades de sueño humor, va a producir estas ondas que van a anular esa acción y obviamente pues ya no vamos a movernos, va a haber una emisión de neuronas motoras. Si esto falla, si esto falla es probable que la persona se levante en sus ondas, ¿no? Aquí vemos las ondas PGO pontinas, como les decía, que son las que nos explican por qué tenemos ese sueño con imágenes, ¿sí? Y por qué en algún momento sigue activando el núcleo geniculado. Recordemos que el núcleo geniculado lateral va a producir interpretación de imágenes o la elaboración de imágenes visuales. Y obviamente es una característica del sueño, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un aumento de la temperatura de la acción cerebral porque se está produciendo más tasa metabólica y aumento de, obviamente, de algunos aspectos hormonales como la presión arterial, la erección, la irritación, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces regresamos de nuevo a lo que es la glándula pineal, cortisol, prolactina y melatonina, que también son importantes. Por eso es que una cosa es hablar del sueño del adulto mayor, una cosa es hablar del sueño del niño, una cosa es del joven y una cosa es de la embarazada. Entonces va a producir melatonina que interviene en el control de los ritmos circadianos y estacionales. A las personas les encanta dormir en la lluvia, es decir, que está lloviendo, qué rico dormir, ¿no? Pero aquí hay una segregación hormonal que se produce entre la noche en el cuerpo pineal y que interviene en el control de los ritmos circadianos. En esta parte me adelantaría un poquito precisamente porque gracias a la glándula pineal junto con la hormona de la corticotropina van a producir un aumento del cortisol que va a permitir un estado relajante del cuerpo y probablemente tolerante ante situaciones que puedan suceder en la mañana, ¿sí? Pero al mismo tiempo este sistema es interesante porque va a producir una activación de citocinas como protecciones de las interleucinas y del sistema inmunológico. Por ello, no dormir bien significaría que tenemos problemas desde el crecer, desde el aprender y obviamente desde las defensas, ¿no? Y entonces aquí les puse algo interesante, la neuroanatomía del ritmo de vigilia y sueño. En resumen, vamos a decir que, por ejemplo, se puede definir que se produce a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, el locus ceruleus, que es el de la adrenalina, nos va a permitir estar vigilantes y que también va a participar en el sueño REM. Entonces, ¿cómo
cómo un neurotransmisor nos mantiene despiertos, pero que aparece en el sueño de paradójico o en el sueño REM, es precisamente porque se debe de tener una explicación fisiológica para este producir imágenes. Los núcleos del RAFE, ¿cómo se llama? Que nos va a producir la serotonina, que nos va a mantener en vigilia y que cuando hay alteraciones de tipo conductual depresivo pueden producirnos somnolencia, hipersomnia y un problema. El área peribraquial que nos va a mantener despiertos, porque recuérdense que las ondas PGO pueden estar de alguna manera interpretando un estado de vigilia como una insolación. Luego tenemos también la participación del hipotálamo, el núcleo tuberomamilar que está asociado a la histamina, ¿verdad? Que mantiene la vigilia. El hipotálamo lateral con algún momento digamos, de respuestas colinérgicas, siempre de la vigilia. Las áreas perópticas ventromediales que tienen que ver con el sueño. Recuerden ustedes que la área peróptico ventromedial produce una acción sobre, según las investigaciones, sobre las áreas del núcleo supraquiasmático y pueden ser los interruptores de eso. Y tenemos el núcleo supraquiasmático, obviamente, que va a controlar esos ritmos circadianos, ¿sí? Que van a producirse a través de, por ejemplo, de la luz de la noche-día, de momentos de 24 horas o de momentos de meses o momentos de semanas. Y el tálamo, obviamente, que tiene que ver con la activación cortical, es decir, que ya es más cognitivo, ya más sincroniza las ondas cerebrales, ya nos produce algunos cambios en las ondas eléctricas como los usos del sueño que nos permite interpretar, entender o despertar. Y la glándula pineal, pues obviamente que también participa en el mantenimiento de los ritmos. ¿Ok? Entonces aquí la imagen que solo les puse es interpretar un poquito todos estos fenómenos neuroanatómicos, de entender qué es lo que me produce en el sueño. Entonces yo puedo despertarme entendiendo que algo soñé, ¿sí? Me recuerdo de algo que soñé, lo tengo latente, o lo tengo bien fijo, o simplemente algo de mi, digámosle, algo que me está impactando, que no lo interpreto, pero que me quedó del sueño, ¿verdad? Estas son interpretaciones de los sueños o la forma en que podríamos, una de las formas que podríamos interpretarlos. Y aquí la única cosa que quiero exaltar es la clasificación de los trastornos de sueño según el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales en versión 5, como por ejemplo es el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, los problemas de las apneas relacionados si son obstructivas, centrales, los que van asociados al los que van asociados al ritmo circadiano, despertar, dormir, los que son las parasomnias, los trastornos propios del sueño REM, la asociación con las pesadillas, los terrores nocturnos, algunos trastornos de comportamiento del sueño como parte de los síndromes de piernas inquietas o algunos que son inducidos por otros factores como los medicamentos. Entonces, esto es lo que podemos hablar de la activación química del sueño, ¿verdad? Y pues agradezco su atención, cualquier duda estaré para servir.